mi nombre es Ana Belén Espinosa, tengo 32 años, soy licenciada de literatura por la Escuela de la Universidad de las Artes. Soy escritora también y pues lo que me interesa por el momento es trabajar en la crónica y también la narrativa. Y bueno, tengo varios proyectos, pero de eso creo que se va a hablar después, ¿no? Si hablamos de términos formales, puedo decir que hace unos 7 años más o menos, pero siempre he escrito, siempre he tenido pequeños diarios, siempre he tenido bitácoras de sueños, de cuentos, de narrativas. He sido una niña bastante curiosa con el tema de la lectura, a pesar de que no vengo de una familia lectora, sino más bien de una familia de trabajadores y obreros, mi mamá y mi papá. No había libros en mi casa, yo comencé a leer también porque una prima me comenzó a regalar muchos libros, entonces a los 13 años tuve como un acercamiento a Franz Kafka y a partir de eso dije, bueno, me gusta leer mucho y pues en el colegio también. Entonces, si hablamos de términos formales, diría que unos 7, 6 años, cuando entré a estudiar literatura, pero también creo que la formación es algo que siempre ha estado conmigo, siempre me ha gustado el arte, en especial las letras y eso. Tengo como esa manía un poco obsesiva por salir a caminar. Por lo general me gusta mucho recorrer Guayaquil. Siento que eso nutre mucho de lo que yo a veces escribo, ¿no? Que por lo general son crónicas. Y también me he dado cuenta que me gusta tener como un registro de viajes, ¿no? Entonces siempre cuando voy a escribir algún tema de estos, por lo general estoy o caminando o por lo general me siento a escribir después de algún viaje. Es como una urgencia, ¿no? Es como algo que me identifica y que puedo compartirles ahorita aquí. También siento que me ayuda mucho antes de crear, también leer, siempre como leer antes, algo como por placer, ¿no? Ahorita estoy leyendo Fiebre de Carnaval de Julián Ortiz, también terminé hace poco Estancias de Alicia Ortega, entonces cuando terminé de leer Fiebre de Carnaval también sentí como esa pulsión de sentarme también a escribir, a hacer pequeños cuentos, relatos. Siempre estoy escribiendo pequeñas frases también en libretas. Yo creo que eso para mí es necesario, es como escribir frases y después ver qué es lo que tengo y recopilar y crear. Entonces, eso podría decir que antes de crear hago eso. Bien, tengo 2 autoras de cabecera en este momento porque siempre es como que van cambiando, ¿no? Nada es estático, ¿no? Incluso mi acercamiento a la literatura siempre ha sido un poco azaroso también. Entonces, ahorita Gilda Holst y Lucía Berlín son como mis santas. Justo ahora estaba terminando de releer la obra completa de Gilda Holst, que la publicó Cadáver Exquisito en el 2021. Y también como ese fue mi trabajo de tesis, entonces todavía me siento como muy envuelta por toda su obra, por sus cuentos, sus ensayos. Y de Lucía Berlín puedo decir que me atraviesa mucho este material autoficcional que tiene, ¿no? También estaba como un poco obsesionada no solo con Lucía Berlín como escritora, sino también como persona y comencé a leer sus biografías. Pero siento que esas son mis influencias por el momento fuertes, narrativa y en poesía, María Auxiliadora Valladares. También me gusta mucho lo que hace Yaskia Hurtado. Son varias poetas jóvenes que pues necesitamos leer y necesitamos revisar, ecuatorianas. Siento que ahora la presencia femenina en la literatura y también en el medio artístico en general ecuatoriano es bastante fuerte, es algo que también me motivó incluso a tomar las riendas en el 2017 y decir voy a estudiar literatura, porque también estaba pensando en estudiar cine aquí en la UARTES. Pero sí, siento que la presencia femenina está bastante presente y siento que es un síntoma también de escritoras anteriores, ¿no? Como mencioné, Gilda Holst, Eugenia Viteri, Lupe Rumazo, que han sido escritoras guayaquileñas más que nada, que han dado pues paso a que estas nuevas voces de ahora, como Mónica Ojeda, incluso no sé, Solange Rodríguez, puedan ahorita estar como en el top de la literatura, incluso internacional, ¿no? Siempre o sea, es como algo que en serio está siendo bastante interesante y relevante. Y nada, o sea, igual yo siento que las mujeres en general, si nos ponemos a revisar pues la época de los 80, aquí en Guayaquil, los talleres literarios, por ejemplo, de Miguel Donoso, ¿no? Que es un tema que trabajé en mi tesis. En esos talleres se daba voz muchísimo a las mujeres, incluso hubo publicaciones y ediciones, ¿no? Entonces yo siento que estos espacios han nutrido, ¿no? Muchas escritoras y escritores también. Y ahora lo que estamos viviendo es como, digamos, el fruto, ¿no? El fruto digamos, de esa cosecha, y ahí por eso tantas escritoras y mujeres, más que nada aquí en Guayaquil, que se están moviendo muchísimo, y eso me alegra y yo creo que es algo que hay que destacar. No sé si invisibilizada,
pero sí siento que incluso, o sea, lo que voy a decir puede ser un poco polémico, pero siento que incluso en espacios feministas, ¿no? Digamos, en espacios ya consolidados, a veces puede haber cierta inclusión de mujeres, digamos, racializadas, o de mujeres cholas, o de mujeres de periferia, ¿no? Como yo. Incluso siempre siento que ha habido, como en estos grandes proyectos editoriales, siempre presencia más que nada de hombres o de mujeres, digamos, blancas, heterosexuales, ¿no? Entonces, no puedo decir como experiencia propia que me haya pasado, pero sí siento que a veces en ciertos espacios siempre hay estas presencias, ¿no? Entonces, lo que yo hago a veces es como estar, ¿no? Simplemente estar y como que, bueno, yo también escribo, también se puede escribir desde el sur de Guayaquil, también se puede crear. No hay que detenerse y pensar que la literatura solo es para grandes mentes o personas que ya han leído, personas que tienen, digamos, la literatura como un legado, ¿no? Todos podemos en cualquier rato sentarnos a escribir, producir y hacer obra y eso. Chévere. ¿Cuál fue la última obra en la que Ana trabajó? Bueno, la última obra, digamos que es un texto académico que fue mi tesis de grado, en el que trabajé sobre Gilda Holst, pero a la par de esa tesis he estado como editando varios cuentos que he tenido escritos y sueltos por ahí. También tengo unas crónicas de viajes, incluso ahorita estoy trabajando en una que está relacionada a un viaje que hice al Oriente. Pero eso, o sea, estoy como que sí tengo como varias cosas así como que embrionarias, digamos, pero que están ahí, que estoy produciendo y que estoy editando. Creo que uno nunca deja de trabajar en sus textos, ¿no? Claro, ¿y qué ha sido lo más complicado con lo que se encontraron? Lo más complicado, digamos que el texto académico. Siento que a veces mi manera de acercarme al acto de escribir puede ser un poco dispersa. Entonces, cuando me enfrenté a hacer el texto académico era como rayos, tengo que de verdad sentarme 8 horas, o sea, como que lo vi como un trabajo, ¿no? Y sí, la literatura es un trabajo también, pero cuando hago algo creativo, por lo general siento que trato de plasmar esas realidades y hacerlas, digamos que poner, no sé, recursos literarios como la ironía o usar mucho el paisaje, las descripciones. En cambio, en la tesis incluso intentaba yo hacerlo también de esa manera, pero después me di cuenta que era un texto académico y sí se me hizo un poco difícil como cuadrarme en ese molde, ¿no? Porque siempre siento que lo que escribo está como un poco desfasado o puede ser incluso en un lenguaje bastante claro, ¿no? Pero también descomplicado. En cambio, el texto académico sí me como que me puso en unas situaciones extrañas y eso, pero no, o sea, igual es algo que pude hacer porque con trabajo creo que todo se puede lograr. Creo que en estos tiempos tan revueltos y confusos, en los que muchas podemos tener una perspectiva incluso un poco de negatividad en cuanto al futuro, ¿no? Porque vemos los recortes presupuestarios, las masacres carcelarias, todo este contexto revuelto y violento hace que a veces, al menos en mi caso, que me haga como que replantearme si de verdad quiero o no quiero hacer literatura, y me respondo y digo sí. O sea, las personas que estamos en este medio sabemos que es complicado, sabemos que es difícil también incluso a veces sentarse, porque creo que también la escritura depende, pero sí siento a veces, sí me ha atravesado ese pensar de que la escritura incluso puede ser un privilegio de clases, o sea, tener un espacio, como Virginia Woolf decía, ¿no? El cuarto propio, como que tienes un cuarto propio, pero claro, hay mujeres que no pueden estar en ese cuarto propio porque trabajan todo el día o porque tienen que cuidar a niños o lo que sea. No es mi caso, pero sí lo veo así. Incluso yo me siento privilegiada porque pues por ahora cuento con el apoyo de personas que están ahí y puedo sentarme a escribir. Pero eso, o sea, a pesar de que es difícil, yo creo que como guayaquileña y como persona del sur de Guayaquil, que comprende otras realidades, que está al tanto, que tiene que levantarse de las mañanas y escuchar una noticia negativa o prender el televisor, o sea, todo guayaquileño, guayaquileña está como ahorita en estos tiempos bastante, digamos, atravesado por todo lo que pasa y con miedo, ¿no? Entonces siento que la literatura puede ser un dispositivo para ir más allá del miedo, para explorar también, para incluso, aunque suene cliché, para usar el texto y el lenguaje como una catarsis, como una suerte de terapia. En mi caso es así, y digo cliché porque en muchos escritores y escritoras he escuchado decir que no hay que usar el lenguaje como terapia, pero bueno,
o sea, a veces toca, o sea, lo que te atraviesa y lo que te duele, a veces ponerlo en palabras sirve mucho. Entonces, como guayaquileños en este contexto, creo que, por supuesto, hay que seguir. Así sea difícil, hay que intentar y hacer comunidad también. Muchas veces me he topado con mujeres con privilegios que no se dan cuenta que lo tienen y esperan que una persona que trabaja o que una persona que se ama de casa entienda de feminismo o entienda de conceptos que nosotros lo sabemos, o sea, yo lo sé porque tuve una formación, pero tú no le puedes hablar de sororidad o de feminismo así puro y duro a una señora que vende en la calle choclos o chuzos, ¿sí me entiendes? Sino que yo creo que es hora de que como artistas usemos un lenguaje que pueda comprenderlo la señora que lee el periódico y una abogada, o sea, que sea un lenguaje sin tanto retoque, sin tanto artificio, sino más bien algo claro, conciso. No sé, yo creo que algo que me sirvió mucho a mí es estar abierta a la crítica, que no dejen de compartir sus textos, que no se encierren en que la literatura tiene que ser un acto solitario. O sea, a veces para escribir, pues obviamente tienes que sentarte y concentrarte, ¿no? Y estar sola y solo. Pero antes de eso, después, siempre conversar, dialogar, mira, ¿sabes qué? Si sea un poco molestoso, como que amiga, amigo, tengo esto, me lo puedes leer, o qué piensas de este texto. El compartir es necesario, es importante, no solo para recibir crítica constructiva, sino también para generar comunidad. Otra cosa también que creo que es importante es que yo he visto casos de chiques y de la escuela de literatura que no consumen otro tipo de arte, o sea, que no les importa mucho el arte visual o el cine. Y yo les aconsejo, les recomiendo que vayan a exposiciones, que vayan, que así no entiendan qué están viendo en tal película, pero que se nutran del arte constantemente. Eso es algo que me sirvió muchísimo incluso cuando era adolescente. O sea, no tenía libros, pero sí veía mucho cine, compartía con otros amigos que les gustaba, entonces era como que también iba al teatro, ¿no? A lo poco que había, pero consumía arte. Entonces yo creo que es necesario. Y también que lean mujeres que están ahorita como en el boom. Bueno, boom es una palabra, digamos, problemática, ¿no? Pero sí, o sea, hay mucho. Está Daniela Alcíbar, Gabriela Ponce, Alicia Ortega, que ya la mencioné. O sea, hay mucha literatura ecuatoriana que debe ser revisada y creo que al leer literatura ecuatoriana nos da un contexto, ¿no? Más o menos de quiénes son estas críticas, quiénes son estas poetas. Entonces eso, leer, escuchar, compartir, salir, consumir arte también.